¿Qué tal amigos del Show del Gol? El día de hoy vamos a hablar sobre tres temas importantes que se están dando en el ámbito deportivo, tanto local, nacional e internacional. A ver, tenemos como tres puntos principales lo que es los casos de corrupción en el videoarbitraje, que fue publicado por el semanario Hildebrand en sus 13 el pasado 23 de octubre del 2020. Y además sobre cómo esto de alguna manera perjudicó a Perú el videoarbitraje, vamos a hablar detalladamente, y sobre todo por qué la Federación Peruana de Fútbol, con la figura de Agustín Lozano como presidente de la federación, no hizo ningún reclamo. Bueno, eso vamos a verlo más adelante. También vamos a hablar sobre el tema del sorteo de la Copa Sudamericana, hablando de Conmebol. Y por qué, bueno, vamos a analizar los rivales de Sport Huancayo, cómo llega Sport Huancayo, cómo llega Melgar, porque son los únicos representantes peruanos en torneos internacionales. Recordemos que en Conmebol Libertadores ya no tenemos ningún equipo participante. Los últimos que quedaban vivos entre comillas, eran Alianza Lima y Deportivo Binacional. Ambos fueron eliminados, no pasaron, no llegaron a Sudamericana siquiera, pero todavía tenemos a dos equipos que, bueno, esperemos que puedan seguir escalando y posiblemente llegar lo más lejos que se pueda en esta Conmebol Sudamericana del 2020, los cuales son Sport Huancayo y Melgar. Y hablando de Melgar, hablemos también de otro punto importante, es lo que pasó a uno de sus ahora exjugadores, como es Omar Tejeda, y la muy grave denuncia, acusación sobre el mexicano, ¿no? Porque está vinculado no solo en un hecho de indisciplina, que de por sí ya es bastante fuerte, es causal de un despido el tema de las indisciplinas en cualquier equipo, sino por un tema de un intento de abuso, o sea, una señorita. Bueno, vamos a hablar más adelante de eso. Y empecemos con el videoarbitraje, el VAR, ¿no? Como mencioné anteriormente, el pasado 23 de octubre del 2020, el semanario Hildebrand en sus 13 sacó una nota informativa, que decía, que nos daba a conocer sobre los manejos turbios, por así decirlo, que hay en la Conmebol con respecto a los videoarbitrajes, sus vínculos con las casas de apuestas, que de por sí eso ya es bastante raro, por así decirlo. Su vínculo con las casas de apuestas, el tema de los árbitros, las excusas que se dieron para poner árbitros chilenos en un partido de Perú-Brasil, teniendo en cuenta que el siguiente rival de Perú iba a ser justamente Chile. Bueno, vamos a hablar. Como les mencioné anteriormente, mientras van pasando las imágenes de apoyo, bueno, voy a leerles la nota completa que salió publicada en el semanario Hildebrand en sus 13. A ver, esta nota fue publicada el 23 de octubre, como ya los dije. La pueden encontrar en la página 29 del semanario y, bueno, titula Pelota Sucia. Tiene como bajada el siguiente texto: la Conmebol es un antro de corrupción y eso explica en parte la actuación del prontuariado Bascuñán y por qué Agustín Lozano no armó un escándalo por el sueldazo que cobra en esa organización. A ver, empecemos entonces. La Confederación Sudamericana de Fútbol, Conmebol, está salpicada por varios escándalos de corrupción. El sistema de videoarbitraje VAR en esta parte del continente es manejada por el grupo audiovisual español Mediapro, una empresa que reconoció ante la justicia de Estados Unidos el pago de sobornos por $6.5 millones en el caso FIFA Gate. La firma pagó coimas para hacerse con los derechos de transmisión de los mundiales de fútbol en Centroamérica. ¿Por qué tenemos que confiar en Mediapro? La Conmebol mantiene empresas que han hecho todo tipo de tropelías, dice a este semanario el periodista deportivo paraguayo Marcos Velázquez. El escándalo de los sobornos de Mediapro estalló en el 2015 y 2 años después, Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, firmó contrato con la compañía española para que provea los servicios del VAR en Sudamérica. Los detalles del contrato no fueron revelados, pero se trata del sistema que produce arbitrajes escandalosos como el del chileno Julio Bascuñán en el partido entre Perú y Brasil.
El origen de esta historia de corrupción y pelota se remonta al 2015. En aquel año, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos destapó una red de sobornos de la Federación Internacional de Fútbol Asociados, la FIFA. Esta investigación alcanzó a los dirigentes de CONMEBOL, entre ellos al entonces presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Manuel Burga. En aquel entonces, el presidente de la CONMEBOL era el dirigente paraguayo Juan Ángel Napout, quien fue arrestado en un lujoso hotel de Suiza acusado de cobrar $3.3 millones por derechos de transmisión de televisión. En el 2016, tras el escándalo de la FIFA, asumió la presidencia de CONMEBOL el entonces presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Alejandro Domínguez. Domínguez llegó con la promesa de limpiar la institución. Para el periodista Marcos Velázquez, el dirigente no encarna la renovación, sino la continuidad de las malas prácticas en el fútbol sudamericano. Domínguez fue el segundo de Napout, él era parte de la cúpula, dice Velázquez. En un documento interno de la CONMEBOL se consigna que antes del 2016, Domínguez recibió $374,000 de la entidad. Se trata de pagos disfrazados con el concepto de egresos efectuados a dirigentes. Manuel Burga también aparece en esa planilla con un monto de $611,897. El dirigente del fútbol paraguayo, José Medina Zagalés, declaró al diario de su país, ABC, que Domínguez recibió $1.5 millones cuando era presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Quiero saber si Ángel Napout, expresidente de la CONMEBOL, que está en Miami, se acuerda de lo que me dijo, de a quién le dio $1.5 millones y si va a decirle eso al fiscal de los Estados Unidos o no, porque a mí me dijo que se los dio a Alejandro Domínguez, dijo el dirigente Medina. Domínguez, apenas asumió el poder, se metió en el bolsillo a los presidentes de las federaciones. En una resolución fijó el pago de los sueldos para cada uno de estos dirigentes en $24,444 mensuales y el suyo en $44,000. Los presidentes de las federaciones no tenían salario. Domínguez creó un reglamento para pagarles un sueldo. De esta manera se compró a los dirigentes. Por esta razón, Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, no puede pelear en la CONMEBOL, dice el periodista uruguayo Carlos Madeo, quien radica en Asunción. Eso explicaría por qué la CONMEBOL, tras realizar una investigación interna, apenas multó a Agustín Lozano con $5,000 por el caso de la reventa de entradas en los partidos de las eliminatorias del Mundial Rusia 2018. Domínguez, Marco Trovato, por arreglar partidos y por sus turbios vínculos con la casa de apuestas. La CONMEBOL siguió en lo suyo y firmó el año pasado otro contrato con una casa de apuestas. Esta vez se trata de la británica Betfair, quien se suma al convenio con Boombet. En este escenario, los últimos arbitrajes han favorecido escandalosamente a Brasil. En la última Copa América que se jugó en tierras brasileñas, el árbitro ecuatoriano Rodi Zambrano y el VAR no le concedieron 2 penales claros a Argentina en el partido que jugó contra Brasil por la semifinal. Creo que nosotros no tenemos que ser parte de esta corrupción, dijo el astro argentino Lionel Messi. En el último partido entre Perú y Brasil por las eliminatorias Qatar 2022, la CONMEBOL permitió que el árbitro principal del partido, Julio Bascuñán, y el árbitro que dirigía el VAR, Piero Massa, fueran chilenos, el próximo rival de Perú en la competencia. ¿Cómo un chileno puede dirigir el partido y otro chileno puede dirigir el VAR? Es un robo, los perjudicados siempre van a ser los equipos chicos, dice el periodista deportivo Marcos Velázquez. Fuentes de la Federación Peruana de Fútbol dicen que la selección de árbitros de campo y de VAR chilenos obedecieron a que vienen de un país limítrofe y que no iban a tener problemas con los vuelos restringidos por la pandemia. Una explicación que solo pueden dar idiotas porque Colombia, Ecuador y Bolivia también limitan con el Perú. Los dirigentes peruanos no reclamaron por el prontuario de estos jueces. Julio Bascuñán ya había favorecido delictivamente a Botafogo de Brasil en un duelo con Nacional de Uruguay por la Copa Libertadores en Montevideo en el 2017. Piero Massa, el árbitro del VAR, fue congelado en su país por no cobrar un penal, incluso revisando el VAR a favor de la Universidad Católica en un duelo con Colo-Colo. Con estos antecedentes, la dupla chileno hizo de las suyas. El contacto existe del defensa con el pie de Neymar, dijo Massa en la cabina de transmisión del VAR.
para validar un penal inexistente cobrado por Bascuñán en el partido entre Perú y Brasil. En la repetición se ve que el defensa Carlos Zambrano nunca tocó a Neymar. El astro brasileño convirtió el penal y supuso el 3-2 de Brasil sobre Perú. La vieja inquina chilena en contra del país que siempre miró con recelo y envidia se expresó una vez más. La casa de apuesta deportiva Betfair, sponsor de la Conmebol, dice gracias. Nada es casualidad. El bar lo maneja Mediapro con Wilson Senemé, un brasileño. Perú lo sufrió y Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, ciego, sordo y mudo, escribió en su cuenta de Twitter el exfutbolista paraguayo José Luis Chilabert, un acérrimo crítico a la Conmebol. Bueno, después de leer y entender básicamente lo que dice esta nota, esta es una nota matapasiones. Recordemos que el fútbol es uno de los deportes que más pasión lleva, ¿no? Que hemos visto de repente en la última clasificatoria del Mundial el cariño de los hinchas para lograr llegar a Rusia, ¿no? Hemos visto cómo alentaron y definitivamente informaciones como esta que salen en un semanario, como Hildebrand en sus 13, que para los que de repente por ahí no saben, que deben ser pocos, Hildebrand en sus 13 es un periodista de oficio muy reconocido y muy valorado, sobre todo por sus investigaciones, ¿no? No creo que una persona como Hildebrand haya permitido que una nota de este tipo sea publicada en su semanario así por así. Entonces habrá pasado definitivamente unos filtros y ciertamente este tema del fútbol, las apuestas, se ve claramente. Era favorable para la casa de apuestas que gane Brasil. La cuota que iban a pagar a los ganadores era menor comparada a de repente un empate que pagaba, si no me equivoco, 4 veces tu apuesta, o una victoria de Perú que te pagaba 7-8 veces tu apuesta, ¿no? En este sentido salieron bien librados los de las casas de apuestas. Y aquí claramente vemos el porqué de algunas situaciones arbitrales. Como dije anteriormente, este tipo de informaciones mata la pasión de los aficionados al fútbol, ¿no? Que de alguna manera tratan de hacer bien las cosas y se topan con este tipo de cosas, ¿no? Pasando al tema del sorteo de Conmebol, el viernes pasado se realizó muy temprano en hora peruana el sorteo de los 16avos de final o segunda fase de la Copa Sudamericana, donde estaban de alguna manera siguen compitiendo Sport Huancayo y FBC Melgar. Después se hizo el sorteo de la Conmebol Libertadores, pero no tenemos ningún equipo representante en el torneo internacional. A ver, el tema de la Copa Sudamericana ya está definido. Ambos equipos, Sport Huancayo como FBC Melgar, van a jugar en Lima. ¿Por qué? Porque de repente a comienzos de año, al reinicio de la Liga 1, se tenía la esperanza de que estos equipos pudieran regresar a su localía, tanto Huancayo como Arequipa, para disputar partidos internacionales, teniendo en cuenta que de alguna manera tienen un factor muy importante como era la altura acá en sus respectivas ciudades, pero finalmente no se dio. La decisión va más por el tema de que las medidas sanitarias a raíz de esta pandemia, los protocolos sanitarios e incluso el ordenamiento de los estadios que ya están preparados con los protocolos sanitarios, como dije, ya están todos implementados en Lima. Entonces sería mucho más trabajoso implementarlos en Huancayo, en Arequipa. Y además, porque estos equipos están compitiendo, tienen un margen de competición con días escasos. ¿Por qué? Porque el año ya va a terminar y recién se está iniciando la fase 2 de la Liga 1. Y en el caso de que Huancayo de repente clasifique a unas playoffs y dispute el tema del campeonato nacional, este tiempo se le acorta aún más. Entonces, lo que se está haciendo es, se está tomando todos los protocolos sanitarios que ya estaban implementados, en este caso en el Estadio Nacional, y simplemente se va a jugar ahí. Sin mayor análisis, la decisión prácticamente ya está ahí, ya está puesta, y toca esperar, ¿no?
Ya conocemos a los rivales de ambos equipos. En el caso de Sport Huancayo es Liverpool de Uruguay y en el caso de FBC Melgar es Bahía de Brasil. A ver, entre los dos considero que de alguna manera Sport Huancayo tiene una llave un poco más accesible. Hay que tener en cuenta que tanto Liverpool como Bahía se han clasificado como estaban en el bolillero 1, que significaba que tenían una mejor posición tanto a Sport Huancayo como a Melgar. Entonces los rivales no son fáciles, obviamente, y menos hablando cuando se trata de un equipo peruano que va a competir, porque recordemos que los equipos peruanos no son los mejores disputando torneos internacionales. De hecho nos va muy mal. Pero de alguna manera, si ponemos en la balanza a Liverpool y a Bahía, yo creo que Liverpool sería un rival un poco más accesible, al que se le puede hacer algo, de repente se puede eliminar, se puede clasificar a octavos de final, y bueno, el rival es de Sport Huancayo. Entonces vamos a ver qué es lo que hace Sport Huancayo, que definitivamente en la liga no le está yendo nada mal. O sea, logró clasificarse como segundo puesto en la tabla de la fase 1 de la Liga 1 y es cabeza de grupo del grupo 2. Entonces Sport Huancayo no le fue mal en el año, recordando que al reinicio de la Liga 1 Sport Huancayo se encontraba muy por debajo de lo que está ahora, ¿no? Entonces Huancayo viene de ganar sus partidos anteriores, quedó segundo lugar en la fase 1. El día de hoy jugó contra, si no me equivoco, el día de ayer jugó contra Municipal, el empate fue 0-0, mantiene su invicto. Y bueno, la próxima semana tendrá que enfrentar a Liverpool en Lima y después cerrar la llave en Uruguay. Así que la tiene complicada, vamos a ver qué es lo que se puede hacer. Esperemos que, como a todo equipo peruano, que logre una clasificación. Veremos qué es lo que sucede. Y una historia aparte de repente es lo que pasa con Melgar. Melgar, cuando salió el sorteo, cuando se conoció el rival de Melgar, mucha gente, tal vez por no conocer el equipo, se permitió decir, ya estamos clasificados, quién es ese equipo, de dónde es, ya pasamos, no pasa nada con Bahía, teniendo en cuenta que de repente no sabían que Bahía es un equipo brasileño. Y bueno, como todo equipo brasileño es un rival muy complicado en la liga, en la Conmebol Sudamericana. Entonces, Melgar la tiene difícil, fue un día fatídico Melgar la tiene difícil, fue un día terrible para Melgar, empezó muy mal. Bahía actualmente se encuentra en la 13ª posición del Brasileirao. Y bueno, estaba perdiendo partidos anteriores, empataba, no ganaba mucho. Pero en la última fecha que disputó ante Atlético Mineiro, que es el puntero, el líder del Brasileirao, le ganó con un contundente 3-1. Entonces nos damos cuenta de que este equipo de repente va a ser un rival muy muy complicado para Melgar. Es muy difícil la llave que le ha tocado a Melgar, de la misma manera que Huancayo va a tener que jugar primero en Lima y después cerrar en Bahía, ¿no? Así que veamos qué es lo que hace el profesor Marco Valencia, que de repente no fue el mejor de sus días, el día de ayer, viernes, porque, muy temprano en la historia pública que todos conocemos, a las 9 de la mañana, 10 de la mañana, en el momento que se dio el sorteo, ¡pum!, le cae un rival brasileño para la llave de 16avos de final o segunda fase de la Conmebol Sudamericana. Un rato después, a las 11 de la mañana, tocó el partido contra Cusco Fútbol Club. A los minutos iniciales, Irving Ávila da un buen pase a Johnny Vidales marca el primero y era felicidad de Melgar, le estaban saliendo bien las cosas. El minuto 22, Danilo Carando, mediante un penal, mete el empate. Minutos más tarde pone el 2-1. Después el jugador Juvenil Rivera de Cusco Fútbol Club pone el tercero. Y el desempeño de Melgar en líneas generales fue malo. No jugó bien. Y más tarde se hizo pública la desvinculación de Omar Tejeda. Pasando ahí al tercer tema, ¿no? Entonces fue un día muy, muy saturado para Melgar.
que la tuvo difícil todo ese día, un día para el olvido, la verdad. Y más tarde, ya casi entrando a la noche, se hizo pública una denuncia, un acta policial sobre el jugador mexicano, en ese momento ya ex jugador, en el momento de que salió el acta policial pública, ya era un ex jugador de Melgar. Salió la información de que tras una fiesta hasta altas horas de la madrugada, ya era la 1 de la madrugada, después donde se encontraba en su departamento tomando bebidas alcohólicas, y bueno, intentó abusar, sobrepasarse con una joven que le estaba acompañando, ¿no? El tema es muy delicado. Omar Tejeda fue detenido. Hasta donde estoy haciendo este video, sigue detenido. Su situación es muy complicada y creo que lo último en este momento es el tema deportivo de Omar Tejeda, ¿no? Porque si la denuncia continúa, si la agraviada no retira el cargo, porque hemos visto de que hay muchas denunciantes que retiran los cargos y no pasa nada, Omar Tejeda la tiene muy complicada, ¿no? Según el acta policial, que lo pueden encontrar en www.elshowdelgol.com, ahí pueden leer la nota completa, el enlace va a estar en la descripción. Pueden ver todo lo sucedido en aquella noche, ¿no? En aquella madrugada, donde lamentablemente tuvo este comportamiento Omar Tejeda, y a raíz de eso la agraviada, la denunciante, llamó a la policía y bueno, intervinieron en la casa, se llevaron detenido a Omar Tejeda. Y un punto no menor es otro nombre, el nombre de otro futbolista que lamentablemente se ve envuelto en este tema, ¿no? Que como es el jugador colombiano, parte del plantel de Binacional, del jugador, estamos hablando de Johan Arango, que Johan Arango también se encontró en este tema, en esta desafortunada fiesta, por así decirlo, y bueno, no fue detenido, pero se hizo pública una grave indisciplina también. A ver, después Melgar y Binacional sacaron 2 comunicados, uno cada uno. Melgar en su comunicado, en el segundo comunicado que da en esa tarde, rechaza todos los tipos de violencia hacia mujeres, personas vulnerables. Si no me equivoco, no dijo textualmente la palabra sexual, pero se mostró en rechazo de todos estos tipos de comportamientos. Por su parte, Binacional sacó un comunicado en el que anunciaban que el jugador Johan Arango le habían abierto un proceso disciplinario, bueno, por una grave indisciplina. Y bueno, veamos qué es lo que sucede, ¿no? Hasta el momento de esta información, más información sobre Arango no se ha dado. Tengo entendido que el día siguiente, o sea, el día de ayer viernes, después de la fiesta, me imagino que fue a su casa, entrenó con Binacional en la sede que tienen asignada en Lurín. Entonces, de repente por ahí pasaba por agua tibia el hecho de que no sea público su nombre. Pero en cambio de Omar Tejeda, la situación ya había sido ya es muy complicada. Vamos a ver cómo se desarrolla esta noticia. A ver. Y bueno, un hecho muy desafortunado. Rechazamos siempre todo este tipo de actos. Y bueno, veamos qué es lo que sucede. Y hablando también en la noche, ayer viernes en la noche, en el programa deportivo de Pierre Manrique, de Manrique Sports, que hizo a través de sus redes sociales, nos daba la información de que no habían pruebas hasta el momento, pero había la información, posiblemente a raíz de este caso, más información siga saliendo al aire, siga haciéndose pública, pero había la información de que en la previa a este desafortunado acto hubo una reunión de hasta 25 personas, entre las cuales estaban involucrados no solo Johan Arango de Binacional, sino que tenía varios de sus colegas del equipo en esa reunión, y además se encontraba el ex Melgar también ahora, Hernán Inostroza, en una fiesta con 25 personas, claramente rompiendo los protocolos sanitarios, claramente violando las reglas de disciplina de cada equipo. Y bueno,
Hay esa información, Pierre Manrique la dio anoche, vamos a ver qué sucede ahora. Bueno, vamos a seguir esperando. Cualquier evolución de la noticia la van a poder encontrar en elshowdelgol.com o en nuestras redes sociales, en Facebook como El Show del Gol o en Instagram como El Show del Gol también. Bueno, hasta acá terminamos este noticiero y este noticiero entre comillas y este comentario sobre estos temas que hemos hablado, y esperemos encontrarnos más adelante para dar más información sobre estos temas.